¿Cómo concilia en el discurso ELA el que se habla de neoliberalismo y el que a la vez tengamos un sistema de protección social que todos conocemos, que es mejorable, es perfectible, evidentemente? Conoce no ya en la latitud cercana política, sino en otras latitudes, un sistema de protección social parangonable al vasco, que pueda ser calificado de neoliberal. Ha hablado de la negociación colectiva y las posiciones que hayamos podido mantener. Nosotros votamos en contra de la reforma laboral. Y si en este momento hay una iniciativa nuevamente en el Congreso de los Diputados de derogación de la reforma laboral o modificación de la misma, evidentemente la posición del PNV va a estar ahí. Y con respecto a la negociación colectiva, evidentemente coincidimos en que es el elemento clave nuclear que hay que rescatar cuanto antes para que nadie pierda, por supuesto, ni derechos, ni sufra los recortes, y no tenga o no vea limitados sus derechos o le pueda repercutir negativamente. Y para terminar, he visto que cuando le he preguntado si conocía usted las propuestas concretas que hemos presentado a esta ponencia de autogobierno, la nuestra o no la recuerdan o no la tiene bien subrayada, porque lo que el Partido Nacionalista Vasco ha propuesto, y ninguna otra formación política lo ha hecho con el nivel de detalle y precisión que lo hemos hecho, es que efectivamente desde el diálogo hay que buscar el acuerdo, el más amplio posible, el mayor consenso posible, sin vetos. Hablamos de definir el proyecto, bases y principios, no hablamos de cosas etéreas, no, definir el proyecto político, bien sea el orden laboral, social, económico, financiero, relacional, etcétera, etcétera. Definir el proyecto político, carne y hueso al proyecto político, proceso participativo sobre esas bases, texto articulado, consulta habilitante antes de partir a ninguna fase de negociación y con posterioridad buscando desde la bilateralidad la combinación del principio de legalidad y el principio democrático, búsqueda del acuerdo. Y si hay acuerdo, ratificación. Si no hay acuerdo, no sigue el proceso. Vuelta nuevamente al campamento base, a tu propio Parlamento. Eso es lo que ha definido el Partido Nacionalista Vasco.